Hay un tipo de dolor que no sabes bien cómo explicar porque no encaja en las frases típicas. No es abandono claro. No es rechazo directo. No es que no te quiera. De hecho, te quiere. Te lo dice. Te lo demuestra a ratos. Te busca. Te piensa. Te extraña. Y aún así, no te elige. Y eso, aunque suene contradictorio, puede doler más que un no definitivo. Porque cuando alguien no te quiere, la herida es clara. Hay tristeza, sí, pero también hay suelo firme. Sabes a qué atenerte. En cambio, cuando alguien te quiere pero no te elige, vives suspendido emocionalmente. En una especie de espera que no sabes cuándo termina ni hacia dónde va. Tal vez te reconoces en esto. Hay mensajes bonitos. Hay gestos. Hay conexión real. Hay momentos donde todo fluye y sientes que, por fin, ahí es. Y luego, algo se enfría. Se aleja. Se vuelve ambiguo. Aparecen las excusas suaves. El no sé qué quiero. El ahorita no puedo. El no es el momento. El déjame pensarlo. Y tú intentas entender. Porque claro, si te quiere, ¿cómo no esperar un poco más? Aquí empieza una de las trampas emocionales más profundas que existen: confundir sentimiento con elección. Porque querer a alguien no es lo mismo que elegirlo. Querer puede ser espontáneo, emocional, inestable. Elegir implica algo más incómodo: responsabilidad, coherencia, renuncia a otras opciones. Elegir significa ordenar la vida para incluir al otro, no solo sentirlo cuando apetece. Y muchas personas sienten, pero no eligen. No porque sean malas. No siempre porque quieran hacer daño. A veces porque están confundidas, heridas, asustadas, o simplemente no están disponibles emocionalmente. Pero eso no cambia lo esencial: tú estás recibiendo cariño sin dirección. Y el cariño sin dirección genera ansiedad. El cerebro humano necesita coherencia para sentirse seguro. No perfección. Coherencia. Cuando alguien te dice me importas, pero sus acciones no sostienen esa frase en el tiempo, tu sistema emocional entra en un estado de alerta constante. Empiezas a leer señales, a interpretar silencios, a analizar cambios de tono, a preguntarte si hoy sí o si hoy no. Un día te sientes especial, al otro, prescindible. Un día hay intimidad, al otro, distancia inexplicable. Eso no es amor intenso, es ambivalencia. Y la ambivalencia no es neutra. No es ni buena ni mala. Es profundamente desorganizante para quien la vive desde el otro lado. Porque tú no estás recibiendo un no. Estás recibiendo un tal vez constante. Y el tal vez mantiene viva la esperanza, pero también el miedo. A nivel psicológico, esto activa un patrón muy claro: dopamina mezclada con ansiedad. La dopamina aparece cuando hay cercanía, mensajes, momentos de conexión. Tu cerebro aprende que esa persona es una fuente de placer emocional. Pero como ese placer es intermitente, impredecible, se vuelve más potente. No sabes cuándo va a llegar, así que tu atención se engancha aún más. Y cuando no llega, aparece la ansiedad. Te preguntas qué hiciste, qué dijiste, qué cambió, qué podrías hacer mejor. No porque seas inseguro por naturaleza, sino porque el contexto te empuja a dudar de ti. Aquí es donde muchas personas empiezan a perderse sin darse cuenta. Empiezas a adaptarte, a no pedir tanto, a no incomodar, a estar disponible por si acaso, a justificar actitudes que, vistas desde fuera, no aceptarías para alguien que quieres. Te dices cosas como: es que está pasando por mucho, es que le cuesta comprometerse, es que no quiero presionar, es que yo también tengo mis cosas. Y todo eso puede ser verdad. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en medio de esta dinámica: ¿y yo qué estoy pasando mientras espero? Porque mientras intentas entender a la otra persona, tú entras en pausa. Tus decisiones se vuelven condicionales. Tus planes se ajustan. Tu energía emocional se queda disponible, como si no pudieras irte del todo por si hoy sí te eligen. Y eso desgasta. No de golpe. Poco a poco. Empiezas a sentirte inseguro sin saber por qué. A dudar de tu valor. A preguntarte si eres demasiado o no suficiente. A vivir con una sensación constante de no estar del todo dentro, pero tampoco fuera. Es una soledad muy particular. No estás solo, pero te sientes solo. No estás abandonado, pero tampoco sostenido. Y eso confunde muchísimo. Muchas personas se quedan ahí porque hay momentos bonitos. Y esos momentos pesan. Pesan más que el vacío, más que la incertidumbre, más que el cansancio. Porque esos momentos alimentan la esperanza de que, si sigues ahí, si eres paciente, si amas bien, algo va a cambiar.
Pero aquí va una verdad incómoda. La ambivalencia rara vez se resuelve sola. No porque el otro no sienta, sino porque, si no hay decisión, el patrón se repite. Hoy sí, mañana no, hoy cerca, mañana lejos. Y tú, mientras tanto, te acostumbras a vivir en ese vaivén. A nivel emocional, esto puede generar algo muy profundo. Empiezas a creer que el amor siempre duele así, que amar implica esperar, aguantar, adaptarte, demostrar. Y no siempre es cierto. Amar no debería hacerte sentir constantemente en duda. No debería obligarte a mendigar claridad. No debería dejarte preguntándote todo el tiempo si eres suficiente. Cuando alguien te quiere y te elige, no todo es perfecto, pero hay suelo, hay dirección, hay un lugar emocional donde pararte. Cuando alguien te quiere pero no te elige, hay afecto, pero no hay hogar. Y eso cansa más de lo que parece. Más adelante voy a profundizar en cómo esta ambivalencia se manifiesta en gestos cotidianos, en silencios, en excusas suaves, en promesas que no se rompen pero tampoco se cumplen. Y también de por qué muchas personas permanecen ahí incluso sabiendo, en el fondo, que algo no está bien. Por ahora, solo quiero que te observes con honestidad, sin culparte. ¿Te sientes querido, pero inseguro? ¿Acompañado, pero solo emocionalmente? ¿Conectado, pero siempre esperando algo más? Si alguna de esas preguntas te tocó, quédate. No para juzgar a nadie, sino para entender qué está pasando contigo. Porque ponerle nombre a este tipo de vínculo no te vuelve frío ni exagerado. Te devuelve claridad. Y la claridad, aunque al principio duela, es siempre el primer paso para dejar de quedarte en lugares donde te quieren, pero no te eligen. Cuando alguien te quiere pero no te elige, ocurre algo muy específico dentro de ti que no siempre sabes nombrar. No es solo tristeza. No es solo miedo a perderlo. Es una sensación constante de estar a prueba. Como si tu lugar en la vida de esa persona nunca terminara de confirmarse. Y vivir así cambia la forma en la que te relacionas contigo. Empiezas a observarte más de lo normal. No desde la curiosidad, sino desde la vigilancia. Te preguntas si dijiste algo de más. Si fuiste demasiado intenso. Si deberías haberte callado. Si pedir algo fue exagerado. Si mostrar lo que sientes fue un error. Poco a poco, tu espontaneidad se va reduciendo. No porque quieras manipular, sino porque estás intentando no perder lo poco que sí hay. Aquí aparece una dinámica muy peligrosa. Empiezas a negociar tu autenticidad a cambio de cercanía. Te dices que no pasa nada si esperas. Que no pasa nada si no pides claridad. Que no pasa nada si te adaptas un poco más. Y tal vez no pasa nada hoy. Ni mañana. Pero pasa algo por dentro. Cada vez que te callas algo importante para no incomodar, algo en ti se contrae. Cada vez que aceptas una ambigüedad que te duele, algo en ti se confunde. Cada vez que justificas lo injustificable, algo en ti aprende que tus necesidades son secundarias. Y eso tiene consecuencias emocionales muy reales. Empiezas a sentir ansiedad sin saber por qué. A veces cuando ves su nombre en el teléfono. A veces cuando no lo ves. A veces cuando todo parece ir bien. A veces cuando no sabes nada. Es una ansiedad que no responde a hechos claros, sino a la falta de suelo. Porque el problema no es que la persona sea mala. El problema es que no es clara. Y la falta de claridad sostenida es una de las cosas que más desregula al sistema emocional. El cerebro humano necesita previsibilidad para relajarse. No control. Previsibilidad. Saber a qué atenerse. Cuando no sabes si hoy estás dentro o fuera, si mañana habrá cercanía o distancia, tu cuerpo se mantiene en alerta. Por eso te cuesta descansar del todo. Por eso piensas tanto. Por eso analizas conversaciones pasadas. Por eso anticipas escenarios. No es obsesión. Es intento de regulación. Tu mente está tratando de encontrar patrones donde no los hay. Y aquí hay algo muy importante que casi nadie dice. En este tipo de vínculo, muchas veces no es el amor lo que te mantiene ahí, sino la esperanza. La esperanza de que, si aguantas un poco más, algo se ordene. La esperanza de que, si eres paciente, la otra persona se decida. La esperanza de que, si te ama, tarde o temprano te elija. Pero la esperanza sostenida sin acciones claras se vuelve una forma de autoabandono. Porque mientras esperas, tu vida emocional queda suspendida. No te entregas del todo, pero tampoco te vas. No te proteges, pero tampoco te permites confiar. Vives en un punto intermedio que desgasta muchísimo. Y aquí aparece otra trampa muy común. Empiezas a pensar que el problema eres tú. Te preguntas si eres demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado demandante, demasiado emocional. Y empiezas a compararte con otras personas que no piden tanto, que no se complican, que van más despacio.
Pero pedir claridad no es pedir demasiado. Pedir coherencia no es ser intenso. Pedir elección no es ser exagerado. Es querer un vínculo donde puedas descansar emocionalmente. La ambivalencia no se siente solo en grandes decisiones. Se siente en los detalles cotidianos. En no saber si puedes contar con esa persona. En no saber si puedes planear. En no saber si tus emociones son bienvenidas o incómodas. Y eso va minando la autoestima. No de forma directa, sino sutil. Empiezas a sentir que tienes que ganarte el lugar. Que tienes que demostrar valor. Que tienes que ser lo suficientemente interesante, comprensivo, paciente, especial, para que el otro finalmente te elija. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. Si alguien necesita que te conviertas en otra versión de ti para elegirte, no te está eligiendo realmente. Te está evaluando. Y vivir siendo evaluado por alguien a quien amas es agotador. Muchas personas permanecen en este tipo de vínculo porque confunden amor con aguante. Porque aprendieron, en algún punto de su historia, que amar implicaba adaptarse, esperar, ceder, no pedir demasiado. Tal vez aprendiste que el amor llega con incertidumbre. Tal vez creciste viendo relaciones donde nadie elegía del todo. Tal vez asociaste intensidad con amor verdadero. Nada de eso te hace débil. Te hace coherente con lo que aprendiste. Pero ahora estás pagando el precio emocional de sostener una dinámica que no te permite ser tú sin miedo. Y aquí aparece otra sensación muy común. Empiezas a sentir culpa por querer más. Culpa por necesitar claridad. Culpa por sentirte inseguro. Culpa por cansarte. Culpa por pensar en irte. Te dices que deberías estar agradecido por lo que sí hay. Que no todo es perfecto. Que nadie te debe nada. Y es verdad, nadie te debe nada. Pero tú sí te debes honestidad. Puedes comprender a la otra persona y aún así reconocer que este vínculo te está lastimando. Puedes amar y aún así decidir que no quieres seguir viviendo en ambigüedad. Entender al otro no implica quedarte donde no te cuidan. Más adelante voy a hablar de por qué muchas personas ambivalentes no son conscientes del daño que generan, y de cómo la ambivalencia también es una forma de protección para quien no quiere perderte, pero tampoco quiere comprometerse. Y también de por qué, paradójicamente, cuanto más te adaptas, menos probable es que te elijan. Por ahora, solo quiero que te preguntes algo con mucha honestidad, sin atacarte. ¿Qué parte de ti estás dejando en pausa mientras esperas que alguien se decida? ¿Qué estás dejando de pedir por miedo a que se aleje? No respondas rápido. No busques la respuesta correcta. Escucha la que duele un poco. Porque esa respuesta no viene a romperte. Viene a decirte algo muy importante, que mereces un amor donde no tengas que adivinar tu lugar. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aunque todavía no sepas qué hacer, algo dentro deja de confundirse. Y esa claridad, incluso antes de cualquier decisión, ya es una forma de empezar a cuidarte. Hay algo que suele pasar cuando llevas tiempo en una relación ambivalente y casi nadie lo nota a tiempo. Empiezas a normalizar la inseguridad. Ya no te sorprende no saber dónde estás parado. Ya no te resulta tan raro esperar. Ya no te impacta tanto que no te elijan del todo. Y eso es peligroso, no porque seas ingenuo, sino porque tu sistema emocional se va acostumbrando a vivir en alerta. Al principio, la ambivalencia duele. Mucho. Te preguntas, dudas, sufres. Pero con el tiempo, ocurre algo más silencioso. Te adaptas. Aprendes a vivir con el no sé. Aprendes a leer el clima emocional. Aprendes a conformarte con señales pequeñas. Y cuando eso pasa, ya no solo estás esperando a que el otro cambie, estás cambiando tú. Empiezas a bajar el volumen de lo que sientes. No porque no te importe, sino porque sentirlo todo el tiempo sería demasiado. Entonces te vuelves más cuidadoso, más contenido, más estratégico emocionalmente. Piensas 2 veces antes de hablar. Mides tus palabras. Dosificas tu cariño. No para manipular, sino para protegerte. El problema es que esa protección tiene un costo. Porque amar con cuidado constante no es amar desde la calma. Es amar desde el miedo. Desde la anticipación. Desde la idea de que, si haces algo mal, puedes perder lo poco que tienes. Y aquí hay algo muy importante. Cuando amas desde el miedo, dejas de elegir tú también. Tu vida empieza a girar en torno a la disponibilidad emocional del otro. Si hoy estás cerca, estás bien. Si hoy está distante, algo se te cae por dentro. Tu estado emocional se vuelve reactivo, dependiente de señales externas. Y eso va erosionando tu centro. Empiezas a sentirte menos seguro, incluso en áreas de tu vida que antes no te generaban duda. Te cuesta concentrarte. Te cuesta tomar decisiones. Te cuesta confiar en tu intuición. Porque estás acostumbrado a poner el foco afuera, en el otro, en lugar de dentro. Aquí aparece una confusión muy común.
Empiezas a pensar que tu ansiedad es parte de tu personalidad. Te dices que siempre fuiste así, que eres intenso, que te complicas, que amas demasiado. Y tal vez no es cierto. Tal vez no eres ansioso, tal vez estás vinculado a alguien que no es consistente. Porque la ansiedad no siempre nace de dentro. Muchas veces nace del contexto. Una relación clara calma. Una relación ambigua activa. Y esto no es teoría. Es experiencia corporal. El cuerpo responde a la incertidumbre como si fuera peligro. No porque lo sea, sino porque no sabe qué esperar. Por eso hay personas que, fuera de este vínculo, funcionan bien. Son estables, seguras, tranquilas, pero dentro de esta dinámica se sienten confundidas, demandantes, inseguras. Y entonces se culpan. Pero el problema no es que sientas demasiado. El problema es que estás intentando construir algo estable con alguien que no está disponible para hacerlo. Y aquí viene una verdad que duele aceptar: no todo el cariño es vínculo. Hay personas que sienten, pero no saben sostener. Que se conectan, pero no permanecen. Que se acercan cuando lo necesitan, pero se alejan cuando el vínculo empieza a pedir presencia real. Y eso no las convierte automáticamente en villanas. Pero sí las convierte en personas incapaces de darte lo que tú estás buscando. La ambivalencia muchas veces nace del conflicto interno del otro. Quieren cercanía, pero temen perder libertad. Quieren amor, pero no quieren compromiso. Quieren conexión, pero no responsabilidad emocional. Y tú quedas en medio, recibiendo cariño cuando al otro le viene bien, recibiendo distancia cuando al otro le pesa, adaptándote a un ritmo que no elegiste. Y aquí aparece otra trampa emocional: empiezas a competir contigo mismo. Te preguntas si deberías ser más paciente, más comprensivo, menos demandante. Te comparas con versiones ideales de pareja que no sienten, no piden, no necesitan. Y te esfuerzas por ser así, creyendo que entonces el otro se quedará. Pero aquí va algo clave. Cuando tienes que dejar de ser tú para que alguien se quede, el precio siempre lo pagas tú. Y no se paga de golpe. Se paga en pequeñas renuncias diarias. Renuncias a decir lo que sientes. Renuncias a pedir claridad. Renuncias a poner límites. Renuncias a tu intuición. Hasta que un día te miras y no te reconoces del todo. No porque te hayas perdido de repente, sino porque llevas tiempo cediendo partes de ti sin darte cuenta. Muchas personas se quedan en vínculos ambivalentes porque creen que salir sería rendirse, abandonar, fallar, como si irte significara que no fuiste suficiente o que no supiste amar. Pero amar no es aguantar indefinidamente. Amar también es saber cuando algo te está lastimando más de lo que te está construyendo. Y aquí hay algo que pocas veces se dice: no te quedas porque te quieran, te quedas porque tienes esperanza. La esperanza de que cambie, la esperanza de que madure, la esperanza de que un día se dé cuenta, la esperanza de que tú seas la excepción. Y la esperanza es poderosa, puede sostenerte mucho tiempo. Pero cuando no está acompañada de hechos, también puede atraparte. Porque mientras esperas, tu vida emocional se va encogiendo. No te permites abrirte a otras posibilidades. No te permites soltar. No te permites elegir tú. Estás esperando ser elegido. Y esperar ser elegido, durante demasiado tiempo, termina desgastando la autoestima. No porque no valgas, sino porque empiezas a vivir como si tu valor dependiera de la decisión de otro. Más adelante voy a hablar de las frases y comportamientos más típicos de la ambivalencia, esos que parecen inofensivos pero sostienen esta dinámica durante años. Y también de por qué, muchas veces, cuanto más disponible estás, menos te eligen. Por ahora, solo quiero que te observes con mucha honestidad. ¿Te sientes más tú en esta relación o te sientes más pequeño? ¿Te da paz o te mantiene en vilo? No respondas con la cabeza, responde con el cuerpo. Porque el cuerpo no se confunde cuando algo no es estable. Y cuando empiezas a escuchar eso, aunque todavía no te vayas, algo importante empieza a cambiar. Dejas de justificar lo que te duele. Y ese es el primer paso para dejar de conformarte con que te quieran, pero no te elijan. Hay algo que suele pasar cuando llevas tiempo en una relación donde te quieren pero no te eligen. Empiezas a dudar de tu derecho a pedir. No solo a pedir compromiso, sino a pedir cosas básicas. Presencia, claridad, continuidad. Cosas que, en una relación sana, no deberían sentirse como exigencias. Y sin darte cuenta, empiezas a preguntarte si no estarás pidiendo demasiado. Te cuestionas si deberías bajar expectativas, si deberías ser más flexible, si deberías entender mejor la situación del otro, si deberías fluir más. Y esa palabra, fluir, se vuelve peligrosa cuando se usa para justificar la falta de elección.
Porque fluir no es desaparecer. Fluir no es quedarte sin suelo. Fluir no es aceptar migajas emocionales. Pero cuando estás dentro de una dinámica ambivalente, esas líneas se vuelven borrosas. Empiezas a escuchar frases que, en otro contexto, sonarían inofensivas, pero aquí pesan más de lo que parece. No quiero hacerte daño. No quiero prometer algo que no sé si puedo cumplir. No quiero perderte. No quiero atarme. Y tú, al escuchar eso, sientes que si pides más, estás siendo injusto. Como si el hecho de que el otro sea honesto con su confusión te obligara a aceptar esa confusión como forma de vínculo. Pero aquí hay algo muy importante. La honestidad sin responsabilidad también lastima. Decir no sé lo que quiero puede ser honesto, sí. Pero sostener a alguien en ese no sé durante meses o años, sin permitirle decidir desde un lugar claro, no es neutral. Tiene consecuencias. Y esas consecuencias casi siempre las vive quien espera. Empiezas a sentirte culpable por sentirte mal. Culpa por tener miedo. Culpa por necesitar seguridad. Culpa por querer algo que el otro no está listo para dar. Y así, el dolor se duplica. Duele la ambivalencia, y duele sentir que no tienes derecho a que te duela. Aquí es donde muchas personas empiezan a hacerse pequeñas. No de forma visible. Por dentro, te adaptas al ritmo del otro, a su disponibilidad, a su manera de querer. Te dices que es temporal, que ya se ordenará, que no quieres presionar, que no quieres perderlo. Y sin darte cuenta, tu vida emocional empieza a girar alrededor de alguien que no gira alrededor de ti. Esto no pasa porque no te valores. Muchas veces pasa porque valoras demasiado el vínculo. Porque has invertido tiempo, emociones, esperanza. Porque has visto algo ahí que te importa. Y soltar eso no es fácil. Pero hay algo que suele doler todavía más que soltar, sentirte constantemente en duda dentro de una relación. Porque cuando alguien te elige, aunque haya problemas, sabes dónde estás parado. Hay discusiones, sí. Hay diferencias. Pero hay base. Hay un estoy aquí. En la ambivalencia, no hay base. Hay momentos. Momentos buenos. Momentos intensos. Momentos que te hacen sentir vivo. Pero no hay continuidad. Y sin continuidad, el sistema emocional nunca descansa. Por eso te cuesta relajarte incluso cuando todo va bien. Porque sabes, en el fondo, que ese bien es frágil. Que depende de que el otro no se asuste, no se cierre, no se vaya. Y vivir así te mantiene en alerta. A veces incluso empiezas a sentir miedo de hablar. Miedo de tocar ciertos temas. Miedo de preguntar qué son. Miedo de expresar necesidades. Porque temes que eso sea demasiado y provoque distancia. Y entonces te callas. Pero cada vez que te callas algo importante, algo en ti aprende que amar implica silenciarte. Que cuidar el vínculo implica no incomodar. Que mantener al otro cerca implica alejarte un poco de ti. Eso no es amor. Es supervivencia emocional. Y la supervivencia no es un lugar donde puedas quedarte para siempre sin perder algo. Aquí aparece otra pregunta incómoda que muchas personas evitan. ¿Te sientes libre de ser tú en este vínculo o estás siempre regulándote? Porque amar no debería exigirte estar midiendo cada gesto. No debería hacerte dudar de si puedes ser quien eres. No debería obligarte a estar siempre disponible y nunca seguro. La ambivalencia también genera una ilusión muy fuerte. La ilusión de que, si aguantas lo suficiente, te van a elegir. Como si el amor fuera una prueba de resistencia. Como si tu capacidad de esperar fuera lo que finalmente convenza al otro. Pero nadie elige por gratitud. Nadie elige por deuda. Nadie elige porque alguien aguantó más. La elección nace de la claridad interna del otro, no de tu sacrificio. Y esto es duro de aceptar, porque implica soltar la idea de que, si haces algo distinto, si amas mejor, si eres más paciente, el resultado cambiará. A veces no cambia. Y no porque tú no seas suficiente, sino porque el otro no está disponible para elegir a nadie. Aquí hay algo que quiero decirte con mucha claridad, no es lo mismo no poder elegirte que no querer hacerlo. Pero desde tu lugar, el impacto emocional suele ser el mismo. Tu cuerpo no distingue si la ambivalencia del otro viene del miedo, de heridas pasadas o de inmadurez emocional. Tu cuerpo solo siente incertidumbre. Y la incertidumbre sostenida duele. Por eso hay personas que, aun amando mucho, empiezan a sentirse apagadas. Tristes sin razón clara. Ansiosas. Irritables. Desconectadas de sí mismas. No porque el amor sea malo, sino porque el vínculo no es seguro. Y aquí suele aparecer una pregunta silenciosa que da miedo formular. ¿Y si esto es todo lo que va a hacer? No, ¿y si cambia? Sí, no, ¿y si no cambia? Esa pregunta marca un punto de inflexión interno. Porque ya no se trata de esperar,
sino de mirarte a ti. De preguntarte cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir en duda. ¿Cuánta energía más estás dispuesto a invertir en alguien que no te elige? ¿Cuánto de ti estás dispuesto a seguir dejando en pausa? Más adelante voy a hablar de por qué salir de este tipo de vínculo se siente tan difícil, incluso cuando sabes que te está dañando. Y de por qué muchas personas confunden irse con fracasar, cuando en realidad puede ser un acto profundo de amor propio. Por ahora, solo quiero que te quedes con esto, sin tomar decisiones apresuradas. El amor no debería hacerte sentir constantemente en riesgo. El cariño no debería obligarte a desaparecer. La espera prolongada también es una forma de desgaste. Y reconocer eso no te hace frío, te hace honesto. Y cuando empiezas a ser honesto contigo, aunque todavía no sepas qué vas a hacer, algo muy importante deja de pasar. Dejas de normalizar lo que te está rompiendo por dentro. Hay un momento muy específico en este tipo de vínculo que suele marcar un antes y un después interno, aunque por fuera no se note nada. Es cuando empiezas a darte cuenta de que ya no solo te duele que no te elijan, te duele en quien te estás convirtiendo mientras esperas. No llega como un pensamiento claro. Llega como una sensación rara. Como si algo de tu brillo se hubiera ido apagando. Como si ya no reaccionaras igual a las cosas. Como si tu energía emocional estuviera siempre un poco más baja de lo normal. Te das cuenta de que antes eras más espontáneo, más abierto, más seguro de lo que sentías. Y ahora te notas calculando, midiendo, ajustándote. No porque quieras manipular, sino porque aprendiste que mostrarte tal como eres puede poner en riesgo el vínculo. Y eso duele más de lo que parece. Porque no solo estás esperando a que te elijan. Estás aprendiendo a no ser del todo tú para no perder. Aquí aparece algo que muchas personas tardan mucho en reconocer. La ambivalencia no solo te genera ansiedad, también te desconecta de tu identidad emocional. Empiezas a perder claridad sobre lo que necesitas, sobre lo que mereces, sobre lo que es normal pedir. Todo se vuelve negociable, todo se vuelve relativo. Y cuando todo es relativo, tú te vuelves difuso. Empiezas a pensar cosas como, tal vez no necesito tanto, tal vez exagero, tal vez pedir esto es inmaduro, tal vez así son las relaciones hoy. Y poco a poco, el estándar baja. No porque tú quieras menos, sino porque estás intentando adaptarte a alguien que no puede darte más. Aquí hay algo muy importante que casi nadie dice en voz alta. Cuando te quieren pero no te eligen, el problema no es solo la falta de compromiso, es la falta de reciprocidad emocional. Porque tú estás ahí, pensando, sintiendo, imaginando, regulándote, sosteniendo la incertidumbre. Y la otra persona está decidiendo si quiere estar o no. Esa asimetría pesa. Tú estás viviendo el vínculo como algo central. El otro lo vive como algo opcional. Y cuando una relación se vive desde lugares tan distintos, inevitablemente alguien sale lastimado. Y casi siempre es quien espera. Aquí empieza otra dinámica peligrosa. Empiezas a justificarlo todo desde la empatía. Te conviertes en el traductor emocional del otro. Explicas sus silencios, sus dudas, sus ausencias, sus contradicciones. Es que le cuesta confiar. Es que viene de relaciones difíciles. Es que no quiere hacer daño. Es que tiene miedo. Y todo eso puede ser verdad. Pero aquí hay una pregunta que suele quedar olvidada. ¿Y quién está sosteniendo tu miedo? Porque mientras tú comprendes, contienes, esperas y te adaptas, tus propias emociones quedan en segundo plano. No porque no importen, sino porque el foco está puesto en no perder al otro. Y eso genera un desgaste profundo. Empiezas a sentir que das más de lo que recibes, pero te convences de que es temporal. Empiezas a sentir que te estás esforzando más, pero te dices que vale la pena. Empiezas a sentir que estás solo emocionalmente, pero te dices que al menos hay conexión. Hasta que un día esa conexión ya no compensa el cansancio. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar algo que no esperaban, resentimiento. No un resentimiento explosivo, un resentimiento silencioso, sutil, que aparece en pequeños pensamientos, en ironías internas, en decepciones acumuladas. Te sorprendes pensando cosas como, si realmente me quisiera, no haría esto. Si de verdad le importara, ya habría dado el paso. Yo no haría esto si fuera al revés. Y ese resentimiento no te hace mala persona. Te hace consciente. Es la señal de que algo no está equilibrado. Pero muchas personas se asustan cuando aparece. Porque creen que sentir eso significa que ya no aman, o que se están volviendo egoístas, o que están siendo injustas. Y no necesariamente. A veces el resentimiento aparece cuando has sido demasiado comprensivo durante demasiado tiempo. Cuando has postergado tus límites. Cuando has silenciado tus necesidades.
Cuando has aguantado más de lo que te hacía bien. El resentimiento no es el problema. Es el síntoma. El problema es haber permanecido en una dinámica que te exigía adaptarte constantemente sin darte estabilidad a cambio. Y aquí suele aparecer otro pensamiento muy común. Pero cuando estamos bien, estamos muy bien. Y sí, eso es parte de la trampa. La ambivalencia no se sostiene solo con carencia. Se sostiene con picos emocionales. Con momentos intensos que te recuerdan por qué sigues ahí. Con gestos que reavivan la esperanza justo cuando estabas a punto de soltar. Esos momentos no son falsos. Son reales. Pero no son suficientes para construir algo seguro. Porque no se trata de cómo es cuando está bien. Se trata de cómo es cuando no lo está. Y ahí es donde la ambivalencia muestra su verdadero peso. Cuando hay conflicto, la otra persona se retira. Cuando hay incomodidad, se enfría. Cuando hay pedido, se abruma. Y tú te quedas gestionando emociones que no son solo tuyas. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo muy profundo, una tristeza tranquila. No un llanto constante. Una tristeza más silenciosa. Como si algo dentro ya supiera que esto no va a llegar a donde tú esperabas. Y aún así, sigues. Porque irte duele. Porque soltar duele. Porque aceptar que no te van a elegir duele. Pero hay algo que duele más y casi nadie lo dice. Quedarte demasiado tiempo en un lugar donde no te eligen termina erosionando tu amor propio. No de golpe. No de forma evidente. Sino poco a poco. Empiezas a dudar de tu intuición. Empiezas a cuestionar tus emociones. Empiezas a creer que pedir estabilidad es demasiado. Y eso tiene un impacto enorme en cómo te relacionas contigo y con futuras relaciones. Porque cuando normalizas la ambivalencia, el día que alguien te elige de verdad, incluso eso puede sentirse extraño. Aburrido. Demasiado fácil. Como si faltara algo. Y eso es muy fuerte. Más adelante voy a hablar de por qué muchas personas salen de relaciones ambivalentes y luego se sienten desorientadas, incluso cuando saben que fue lo correcto. Y también de por qué soltar no siempre se siente como alivio inmediato, sino como duelo. Por ahora, quiero que te quedes con esta pregunta, sin responderla desde la cabeza. ¿Qué parte de ti se ha ido apagando mientras esperas ser elegido? ¿Qué versión tuya estás sosteniendo solo para no perder a alguien? No te juzgues por la respuesta. No te apresures a actuar. Solo mírala. Porque cuando empiezas a ver con claridad lo que estás perdiendo de ti en nombre del amor, algo muy profundo se reacomoda por dentro. Y ese reacomodo, aunque todavía no cambie nada por fuera, ya empieza a marcar un límite invisible. Un límite que dice, amar no debería costarte ser tú. Llega un punto en el que algo dentro de ti empieza a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible. No es una decisión clara todavía. No es un me voy ni un hasta aquí. Es más bien una pregunta que ya no puedes apagar. Una pregunta que aparece cuando estás solo, cuando el teléfono está en silencio, cuando no hay mensajes que te confirmen nada. La pregunta es simple, pero pesa mucho. ¿Esto es lo que quiero para mi vida? No, esto es lo que puedo aguantar. No, esto es lo que me tocó. Sino esto, tal como es ahora, me está haciendo bien. Y esa pregunta da miedo. Porque responderla con honestidad implica aceptar algo que has estado evitando, que amar no debería sentirse como una espera constante. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir una especie de duelo anticipado. Un duelo raro, porque todavía no ha pasado nada definitivo, pero algo dentro ya sabe que no puede seguir igual. Empiezas a mirar la relación con otros ojos. Ya no solo ves los momentos bonitos. Empiezas a ver el patrón, la repetición, el ciclo, cercanía, distancia, promesas implícitas, retrocesos, ilusión, frustración. Y otra vez. Y te das cuenta de algo duro. Llevas mucho tiempo esperando que el otro cambie, pero tú ya cambiaste. No para mejor. No para peor. Cambiaste para sobrevivir ahí. Te volviste más paciente de lo que querías. Más comprensivo de lo que era justo. Más silencioso de lo que eras antes. Y reconocer eso duele. Duele porque no quieres sentir que perdiste el tiempo. Duele porque invertiste emociones reales. Duele porque parte de ti todavía ama. Aquí aparece otro miedo muy profundo, el miedo a soltar y quedarte con las manos vacías. Porque cuando alguien te quiere pero no te elige, ese vínculo se convierte en una especie de refugio emocional incompleto. No te da seguridad total, pero te da algo. Y soltar ese algo se siente como perder incluso eso poco que tenías. Es normal sentir eso. No te hace débil. El cerebro se apega incluso a lo que duele cuando es lo conocido. Prefiere el dolor familiar a la incertidumbre total. Por eso soltar una relación ambivalente no se siente como libertad inmediata. Se siente como vacío.
Y ese vacío asusta. Porque el vacío no tiene promesas. No tiene mensajes. No tiene momentos bonitos intermitentes. No tiene ilusión. Y aunque la ilusión te estaba lastimando, también te sostenía. Aquí es donde muchas personas vuelven atrás. No porque no sepan que algo está mal, sino porque no toleran la ausencia de ese estímulo emocional. De esa dopamina que llegaba a ratos. De esa sensación de tal vez hoy sí. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con mucha claridad. El vacío que aparece cuando te alejas de la ambivalencia no es señal de error, es señal de desintoxicación emocional. Tu sistema nervioso estaba acostumbrado a una montaña rusa, a subidas intensas y bajadas dolorosas. Cuando eso se detiene, el cuerpo entra en una especie de abstinencia. Todo se siente plano, apagado, triste, no porque hayas tomado una mala decisión, sino porque tu cuerpo está aprendiendo otra forma de vincularse. Pero antes de llegar a ese punto, antes incluso de decidir irte o quedarte, hay algo que suele aparecer con mucha fuerza, la necesidad de hablar. Sientes ganas de explicarte, de que el otro entienda, de que vea lo que te pasa, de que reconozca tu dolor. Y eso es humano. Quieres sentirte visto. Pero aquí hay una trampa muy común. Intentar que la otra persona te dé la claridad que tú ya no puedes ignorar. Intentas conversaciones profundas. Planteas tus necesidades con cuidado. Dices cómo te sientes. Esperas que, al escuchar tu dolor, el otro se mueva, elija, se comprometa. Y a veces, no pasa. No porque no le importes, sino porque no puede darte lo que no tiene claro dentro. Y cada conversación que no trae un cambio real duele un poco más. Porque te expones, te abres, y vuelves a quedarte en el mismo lugar. Eso va agotando. Llega un punto en el que ya no quieres hablar. No porque no te importe, sino porque estás cansado de explicar lo obvio. Cansado de pedir lo básico. Cansado de sentir que tienes que convencer a alguien de que te elija. Aquí es donde aparece algo muy importante. Empiezas a recuperar tu dignidad emocional. No como orgullo. No como enojo. Como claridad. Empiezas a sentir que no quieres seguir suplicando presencia. Que no quieres seguir justificando tu dolor. Que no quieres seguir siendo paciente con algo que te está rompiendo por dentro. Y esto no significa que ya no ames. Significa que estás empezando a amarte también a ti. Aquí hay una frase que muchas personas sienten, aunque no siempre la dicen en voz alta. Yo no quiero que me quieran a medias. Y decir eso no te hace exigente. Te hace honesto. Porque el amor a medias no se siente como descanso. Se siente como tensión constante. Como un nudo que nunca se termina de desatar. En este punto, muchas personas empiezan a ver algo con mucha claridad. No están pidiendo demasiado, están pidiendo lo incorrecto a la persona incorrecta. Y esa realización duele. Mucho. Porque implica aceptar que el problema no era como pedías, ni cuánto amabas, ni cuánto esperabas. El problema es que estabas esperando algo que el otro no podía ofrecer. Aceptar eso es uno de los duelos más grandes. Porque no puedes arreglarlo. No puedes esforzarte más. No puedes amar mejor. Solo puedes aceptar. Y aceptar no se siente bien al principio. Aceptar se siente como rendirse, como perder, como fracasar. Pero con el tiempo, aceptar se convierte en alivio. Alivio de dejar de empujarte contra una pared. Alivio de dejar de explicar. Alivio de dejar de esperar. Aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse algo que cambia todo. ¿Qué pasaría si dejo de esperar que me elijan y empiezo a elegirme yo? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata. Exige valentía para quedarse con ella. Porque elegirte a ti puede implicar perder a alguien que quieres. Pero no elegirte implica perderte a ti. Y esa es una pérdida mucho más profunda. Más adelante voy a hablar de cómo se siente empezar a elegirse después de haber vivido mucho tiempo en ambivalencia. De por qué al principio no se siente fuerte ni liberador, sino triste y confuso. Y también de cómo, poco a poco, algo interno se vuelve más sólido. Por ahora, solo quiero que te observes con mucha honestidad. ¿Estás esperando que alguien te dé un lugar, o estás listo para dejar de vivir sin uno? ¿Qué te da más miedo? ¿Estar solo, o seguir sintiéndote solo acompañado? No respondas desde el miedo. Escucha lo que tu cuerpo ya sabe. Porque cuando el cuerpo se cansa de esperar, la mente empieza a despertar. Y ese despertar, aunque duela, es el inicio de algo mucho más digno. Un amor que no te haga dudar de tu lugar. Hay un momento muy extraño cuando empiezas a elegirte después de haber pasado mucho tiempo esperando. No se siente fuerte. No se siente empoderado. No se siente como esas frases bonitas que dicen que cuando te eliges todo mejora. No. Al principio se siente vacío. Y ese vacío desconcierta.
Porque llevabas tanto tiempo emocionalmente ocupado, esperando mensajes, interpretando señales, sosteniendo la esperanza, que cuando decides dejar de hacerlo, algo queda en silencio. Y ese silencio pesa. Ya no estás pendiente del teléfono como antes. Ya no analizas cada gesto. Ya no vives en función de si hoy sí o hoy no. Pero tampoco te sientes bien todavía. Y muchas personas, en este punto, dudan. Piensan que tomaron una mala decisión. Que tal vez exageraron. Que tal vez debieron aguantar un poco más. Porque confunden el vacío con error. Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio. Es el espacio que antes estaba ocupado por la ambivalencia, por la ansiedad, por la anticipación constante. Y ahora está libre. Solo que todavía no sabes qué hacer con él. Aquí es donde muchas personas retroceden. Vuelven a escribir. Vuelven a buscar. Vuelven a exponerse. No porque quieran volver a la ambivalencia, sino porque no saben estar sin ella. Y esto es muy importante entenderlo. La ambivalencia también genera apego químico. Tu cerebro se acostumbró a picos emocionales, a subidas intensas cuando había cercanía, a bajadas dolorosas cuando había distancia. Ese ciclo mantiene la dopamina y el cortisol en una montaña rusa constante. Cuando se rompe, el cuerpo entra en una especie de abstinencia. Te sientes triste, plano, desmotivado. Incluso puedes llegar a extrañar más a la persona ahora que cuando estabas ahí. No porque fuera buena para ti, sino porque tu sistema nervioso estaba acostumbrado a ese estímulo. Esto no es debilidad, es biología. Por eso es tan difícil sostener la elección de irte, incluso cuando sabes que fue lo correcto. Porque la mente no solo está soltando a alguien, está soltando una forma de funcionar. Aquí es donde aparece otra trampa peligrosa: idealizar el pasado. Empiezas a recordar solo los momentos bonitos, las risas, la conexión, las promesas implícitas. Y tu mente borra, convenientemente, la ansiedad, la duda, el cansancio, la inseguridad. Eso es normal. El cerebro hace eso para buscar alivio rápido. Pero no es toda la verdad. La verdad completa incluye también cómo te sentías cuando no sabías dónde estabas parado. Cuando dudabas de ti. Cuando te adaptabas. Cuando te hacías pequeño. Elegirte no significa que dejes de amar de un día para otro. Significa que decides no seguir pagando el precio de amar a alguien que no te elige. Y ese precio, aunque no siempre se nota, es alto. Aquí empieza algo muy delicado. Empiezas a reconstruir tu relación contigo. Después de mucho tiempo en ambivalencia, tu brújula interna suele estar desajustada. No confías del todo en lo que sientes. Dudas de tus reacciones. Te preguntas si exageras. Si eres demasiado sensible. Si estás pidiendo cosas irreales. Por eso, cuando te eliges, no viene con seguridad inmediata. Viene con preguntas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si pedí demasiado? ¿Y si nadie más me va a querer así? Estas preguntas no significan que la decisión fue mala. Significan que estás saliendo de una dinámica donde tu valor parecía depender de que alguien más te eligiera. Y reconstruir eso lleva tiempo. Aquí hay algo que casi nadie dice. Después de una relación ambivalente, la claridad tarda en llegar, pero cuando llega, es muy profunda. Al principio no ves nada. Solo sientes tristeza, soledad, confusión. Pero poco a poco, empiezas a notar cambios pequeños. Duermes mejor. Tu cuerpo se relaja un poco más. Tu mente deja de anticipar tanto. Tu energía empieza a volver, lentamente. Empiezas a hacer cosas sin pensar en si al otro le gustaría. Empiezas a tomar decisiones sin consultar emocionalmente. Empiezas a habitar tu vida de nuevo. Y eso se siente raro. Porque no estás acostumbrado a ser el centro de tu propia experiencia. Aquí es donde muchas personas empiezan a descubrir algo muy importante. No extrañan a la persona, extrañan la ilusión. Extrañan la idea de lo que podría haber sido. Extrañan la promesa no cumplida. Extrañan la fantasía de que un día sí serían elegidos. Y soltar una fantasía duele más que soltar una realidad, porque la fantasía no tiene límites claros. No tiene cierre. Pero cuando empiezas a ver esto, algo se acomoda. Empiezas a separar lo que fue real de lo que fue esperanza. Y esa separación, aunque triste, es liberadora. Porque te das cuenta de que no perdiste a alguien que estaba ahí para ti. Perdiste la posibilidad de que alguien cambiara. Y eso no estaba en tus manos. Elegirte, en este punto, empieza a sentirse menos como abandono y más como respeto. Respeto por tu tiempo. Respeto por tu energía. Respeto por tu capacidad de amar. Empiezas a entender que amar no debería hacerte dudar de tu valor. Que querer a alguien no debería exigirte desaparecer.
que la espera indefinida no es una prueba de amor, es una forma de desgaste. Y aquí ocurre algo muy importante. Empiezas a cambiar el tipo de personas que te atraen. No de inmediato. Pero algo en ti ya no vibra igual con la ambigüedad. Ya no te resulta tan emocionante. Ya no te engancha de la misma forma. Empiezas a notar que prefieres la claridad, incluso si es menos intensa. Prefieres la presencia tranquila a la montaña rusa emocional. Prefieres a alguien que esté, a alguien que te haga sentir especial solo a ratos. Y eso es crecimiento. No es conformarte. No es bajar estándares. Es subirlos desde un lugar más sano. Aquí muchas personas sienten miedo. Porque la calma se siente extraña cuando vienes del caos emocional. Incluso puede parecer aburrida. Falta de chispa. Falta de magia. Pero no es falta de magia. Es falta de ansiedad. Y eso, al principio, confunde. Pero con el tiempo, la calma se vuelve hogar. Más adelante voy a hablar del último tramo de este proceso, cuando integras todo lo vivido y empiezas a entender por qué esta experiencia, aunque dolorosa, te enseñó algo fundamental sobre el amor y sobre ti. Y también de cómo reconocer, en el futuro, a alguien que te quiere y si te elige. Por ahora, solo quiero que te quedes con esto, sin exigirte sentirte bien todavía. Si hoy te sientes vacío después de elegirte, no es porque hayas perdido algo, es porque estás recuperando espacio. Y ese espacio, aunque ahora duela, es exactamente donde puede crecer algo mucho más sano. Un amor que no te haga esperar. Un vínculo donde no tengas que preguntarte tu lugar. Y, sobre todo, una relación contigo donde ya no te dejes para después. Hay una etapa de este proceso que suele ser la más confusa, porque ya no estás dentro de la relación, pero tampoco estás del todo fuera de lo que dejó. No hablo solo de la persona. Hablo de la forma en la que te acostumbraste a amar, a esperar, a dudar, a adaptarte. Aunque ya no haya mensajes, aunque ya no haya contacto, la ambivalencia sigue viviendo un tiempo dentro de ti. Y eso se nota en cosas pequeñas. Te descubres revisando el teléfono sin motivo, pensando si hubiera hecho esto distinto. Imaginando conversaciones que ya no van a pasar. Preguntándote si exageraste, si podrías haber esperado un poco más. Este es uno de los momentos donde el autoengaño intenta volver con fuerza, pero ahora disfrazado de nostalgia. La nostalgia es peligrosa cuando se mezcla con ambivalencia, porque no recuerda la relación completa, recuerda solo los picos emocionales. Los momentos donde te sentiste visto, elegido por un instante, importante. Y esos recuerdos pesan, porque te hacen dudar de tu decisión. Te hacen pensar que tal vez no era tan grave, que tal vez podrías haberlo manejado mejor, que tal vez nadie es totalmente claro y tú pedías demasiado. Pero aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar con calma. Si ahora dudas, no es porque la relación fuera sana, es porque estás sanando. Tu sistema emocional está deshabituándose de una dinámica que lo mantuvo en alerta durante mucho tiempo. Y cuando sales de la alerta, aparece el silencio. Y en el silencio, la mente busca lo conocido. Eso no significa que debas volver. Significa que estás atravesando el duelo real. Porque sí, aunque no haya habido una relación formal, aunque nunca hayan dicho somos algo, aunque no haya habido un cierre claro, esto es un duelo. Un duelo por lo que fue. Un duelo por lo que pudo ser. Un duelo por la versión de ti que creyó que esta vez sí. Y los duelos sin cierre suelen ser los más difíciles. No hubo una escena final. No hubo una conversación definitiva. No hubo un hasta aquí. Solo hubo una acumulación de cansancio, de claridad, de dolor silencioso, y un día algo en ti dijo basta. Y eso deja preguntas abiertas. Aquí es donde muchas personas intentan buscar explicaciones obsesivamente. Quieren entender al otro. Saber por qué actuó así. Por qué no pudo elegir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le faltó? ¿Qué le dio miedo? Y entender puede ayudar, hasta cierto punto. Pero hay un momento en el que entender al otro se vuelve una forma de seguir vinculado. Porque mientras intentas descifrarlo, sigues girando alrededor de él. Sigues poniendo tu energía ahí. Sigues postergando el foco que ahora necesita ir hacia ti. Aquí hay algo que suele doler aceptar. No necesitas entender completamente al otro para soltar. Entender no siempre trae paz. A veces solo trae más vueltas. La paz suele llegar cuando dejas de hacerte responsable de lo que el otro no pudo hacer. Porque alguien puede quererte y aún así no estar disponible. Puede sentir y aún así no elegir. Puede extrañarte y aún así no cambiar. Y nada de eso está bajo tu control. Aceptar eso no es resignación. Es madurez emocional. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo muy revelador. Empiezan a sentir tristeza, pero ya no ansiedad. Y esa diferencia es enorme.
La ansiedad te mantenía en vilo. La tristeza te permite parar. La ansiedad te empujaba a actuar, a escribir, a buscar señales. La tristeza te invita a quedarte contigo. Y aunque la tristeza duele, también es reguladora. Es una emoción que, cuando se vive sin huir, ordena. Empiezas a llorar de forma más limpia. A sentir pena sin urgencia. A extrañar sin querer volver. Y eso es un avance enorme, aunque no lo parezca. Aquí también suele aparecer un pensamiento muy delicado. ¿Y si nadie más me quiere así? Ese miedo es común después de haber vivido una relación ambivalente, porque durante mucho tiempo tu autoestima estuvo ligada a que esa persona, a ratos, te eligiera. A sentirte especial cuando te buscaba. A sentirte suficiente cuando se acercaba. Soltar eso deja una pregunta abierta sobre tu valor. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad. El hecho de que alguien no te haya elegido no dice nada sobre tu capacidad de ser elegido. Dice algo sobre su disponibilidad, sobre sus miedos, sobre sus límites, sobre su momento vital. Pero la ambivalencia suele distorsionar la percepción. Te hace creer que, si no fuiste elegido, fue porque no era suficiente. Y no es cierto. Elegirte a ti implica empezar a desmontar esa creencia poco a poco. No con afirmaciones vacías. No con frases motivacionales. Sino con experiencia real. Experiencia de estar contigo sin desaparecer. Experiencia de sostener tu tristeza sin buscar anestesia. Experiencia de no volver a lugares donde ya sabes que no hay suelo. Cada vez que haces eso, algo dentro se fortalece. No de golpe. No de forma espectacular. Pero se fortalece. Empiezas a confiar más en tu intuición. Empiezas a respetar más tus límites. Empiezas a notar más rápido cuando algo no es claro. Y aquí ocurre algo muy importante. Empiezas a cambiar la pregunta. Antes era, ¿por qué no me elige? Ahora empieza a ser, ¿esto me elige a mí? Y esa pregunta cambia todo. Porque ya no estás midiendo el amor en función del otro, sino en función de cómo te sientes tú dentro del vínculo. ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes libre de ser quien eres? Si la respuesta es no, ya no necesitas convencerte de nada más. Este cambio no te vuelve frío. Te vuelve más honesto. Y con esa honestidad empieza a aparecer algo que tal vez llevabas mucho tiempo sin sentir: dignidad emocional. No orgullo. No dureza. Dignidad. La dignidad de no rogar presencia. La dignidad de no mendigar claridad. La dignidad de no quedarte donde te quieren a ratos. Esa dignidad no se construye rechazando el dolor. Se construye atravesándolo. Y sí, hay días en los que duele más. Días en los que extrañas. Días en los que dudas. Días en los que te preguntas si hiciste lo correcto. Eso no invalida tu decisión. Eso la humaniza. Salir de la ambivalencia no es un acto heroico. Es un acto cansado. Es un ya no puedo seguir así. Y eso es suficiente. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo nuevo, una paz muy tímida. No felicidad. No alegría. Paz. La paz de no estar esperando. La paz de no estar interpretando. La paz de no estar en suspenso. Esa paz puede parecer aburrida al principio, pero con el tiempo, se vuelve adictiva. Porque descansas. Y cuando descansas, empiezas a reconectar contigo, con tus intereses, con tu energía, con tu vida, con partes de ti que habían quedado relegadas. Y poco a poco, sin buscarlo, empiezas a entender algo muy profundo. No perdiste un amor, te salvaste de una espera interminable. Más adelante voy a cerrar todo este recorrido hablando de lo que pasa cuando integras esta experiencia y vuelves a abrirte al amor desde otro lugar. No desde la herida, sino desde la claridad. No desde la ansiedad, sino desde la elección mutua. Por ahora, solo quédate con esto, incluso si hoy duele. Si soltar a alguien que no te eligió se siente vacío, es porque por primera vez no estás llenando tu vida con migajas. Y eso, aunque ahora cueste, es el inicio de algo mucho más entero. Hay un momento muy silencioso en el que todo esto se integra. No llega con fuegos artificiales ni con una frase épica. Llega cuando te das cuenta de que ya no estás mirando atrás con la misma intensidad. Sigues recordando, sí. Sigues sintiendo, también. Pero algo cambió. Ya no dudas de por qué te fuiste ni de por qué dejaste de esperar. Ese cambio no se siente como victoria. Se siente como coherencia. Empiezas a entender que lo que dolía no era amar, sino amar sin suelo. No era querer a alguien, sino querer a alguien mientras te ibas perdiendo. No era el vínculo en sí, sino la ambivalencia constante que te obligaba a estar siempre alerta, siempre disponible, siempre adaptándote. Y cuando lo ves así, algo se acomoda. No te vuelves frío.
No te vuelves desconfiado. No te vuelves duro. Te vuelves más claro. Empiezas a reconocer con más facilidad lo que no quieres volver a vivir. No desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Sabes cómo se siente cuando te quieren pero no te eligen. Sabes cómo se siente caminar en puntas de pie para no incomodar. Sabes cómo se siente esperar mensajes como si fueran oxígeno. Y también sabes que no quieres volver ahí. Esa claridad es uno de los regalos más grandes de esta experiencia, aunque al principio no lo parezca. Porque ahora, cuando alguien se acerca, algo en ti ya no se acelera de inmediato. Observas, sientes, escuchas tu cuerpo. Notas si hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Si hay presencia real. Si hay continuidad. Si hay elección. Ya no te conformas con intensidad. Ya no te enamoras del potencial. Ya no te quedas solo por la esperanza. No porque hayas dejado de soñar, sino porque aprendiste que el amor no debería vivirse como un interrogante constante. Aquí ocurre algo muy importante. Empiezas a elegir distinto. No necesariamente eliges personas perfectas, porque eso no existe. Pero eliges personas disponibles. Personas que pueden estar. Personas que no te hacen sentir en pausa. Y si no aparecen de inmediato, algo en ti ya no entra en pánico. Porque ahora sabes estar contigo sin sentirte incompleto. Eso cambia todo. La soledad deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como espacio. Un espacio donde no tienes que rendir, ni demostrar, ni adaptarte. Donde puedes respirar sin miedo a perder a nadie por ser quien eres. Y desde ese lugar, el amor se redefine. Ya no es algo que te salva. No es algo que te valida. No es algo que te completa. Es algo que se suma. Se suma a una vida que ya tiene centro. Se suma a alguien que ya no se abandona. Se suma a una identidad que no se negocia por migajas emocionales. Aquí hay algo que muchas personas descubren con sorpresa. Cuando dejas de aceptar la ambivalencia, tu sistema emocional se calma. Duermes mejor. Piensas con más claridad. Te sientes menos reactivo. Te escuchas más. No porque ya no duela nada, sino porque ya no estás en alerta constante. La calma no llega de golpe. Llega en capas. Un día te das cuenta de que no revisas el teléfono como antes. Otro día notas que no te comparas tanto. Otro día te sorprendes disfrutando algo sin pensar en compartirlo con nadie. Y ahí entiendes algo muy profundo. No estabas pidiendo demasiado. Estabas pidiendo en el lugar equivocado. Aceptar eso no te hace ingenuo. Te hace maduro emocionalmente. Porque el amor no debería exigirte renunciar a tu tranquilidad. No debería obligarte a dudar de tu valor. No debería hacerte sentir que tienes que ganarte un lugar. Cuando alguien te quiere y te elige, lo sabes. No porque no haya dudas nunca, sino porque hay un estoy aquí que se sostiene en el tiempo. Y si no lo hay, ya no te convences de lo contrario. Aquí también se cae una creencia muy arraigada, que el amor verdadero duele mucho. No, el amor confuso duele. La ambivalencia duele. La espera duele. El amor claro puede doler a veces, pero no te desarma por dentro. Y esta experiencia, aunque te haya dolido, te enseñó a distinguir una cosa de la otra. Te enseñó a no romantizar la incertidumbre. Te enseñó a no llamar amor a lo que te mantiene pequeño. Te enseñó a respetar tus propias necesidades. Y eso es enorme. Porque ahora, cuando alguien diga no sé lo que quiero, ya no te quedas esperando a que lo descubra contigo. Ahora entiendes que esa frase, aunque honesta, también es una respuesta. Y tú ya sabes qué hacer con ella. No desde el enojo. No desde el reproche. Desde el cuidado. Cuidarte no significa cerrarte. Significa no quedarte donde ya sabes que no hay suelo. Y sí, habrá días en los que extrañes. Días en los que recuerdes. Días en los que te preguntes si podrías haber hecho algo distinto. Eso es humano. Pero también habrá días, cada vez más, en los que te sentirás agradecido de no seguir ahí. De no seguir dudando. De no seguir esperando. Días en los que sentirás orgullo tranquilo por haber elegido algo difícil pero honesto. Porque elegirte no fue fácil. Fue triste. Fue confuso. Fue cansado. Pero fue real. Y ahora, desde ese lugar, puedes abrirte de nuevo sin perderte. Puedes amar sin desaparecer. Puedes construir sin miedo constante. No necesitas prometerte que nunca más te va a doler. Solo necesitas prometerte algo mucho más importante. No volver a quedarte donde te quieren, pero no te eligen. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo de esta historia también es tuya. Y si este espacio te ayudó a ponerle palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, un like no es para el algoritmo. Es una forma silenciosa de decirte me estoy escuchando. Comentar qué parte te tocó no es exponerte. Es reconocer tu experiencia.
Y compartir esto con alguien más no es decirle qué hacer. Es ofrecerle claridad. Suscribirte no es seguir a alguien. Es elegir seguir entendiendo tus vínculos desde un lugar más consciente. Porque mereces un amor que no te haga dudar de tu lugar. Un vínculo donde no tengas que esperar ser elegido. Una relación donde puedas descansar siendo tú. Y si hoy todavía duele, está bien. El dolor no significa que te equivocaste. Significa que estás soltando algo que te importó. Pero esta vez, sin soltarte a ti. Y eso lo cambia todo.